Bueno, ya tenemos aquí con nosotros al representante del programa de las Naciones Unidas. No. Del No, sistema representante no. completo. Él es El coordinador coordinador. residente del sistema de Naciones Unidas en la República Dominicana. Se trata de Mauricio Ramírez Villegas, y a quien le damos la bienvenida. Gracias, Albert. Hay Gracias. cambios en el sistema que sería interesante compartir con la audiencia nuestra. ¿Cuáles son esos cambios, don Mauricio? Don Mauricio es colombiano y como decíamos ahorita en el comentario, se trata de una persona con una larga trayectoria en el sistema de Naciones Unidas. Ha sido representante en varios países de la América Latina, especialmente del Caribe, y también trabajó en la sede del organismo en Nueva York. Así que, bienvenido. Don Mauricio. Muchísimas gracias. Sí, la reforma de Naciones Unidas responde a muchas razones, pero para entenderla hay que ver sus orígenes, primero que todo. La organización nace en una época en que se requería paz y seguridad, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces una función principal es la paz y la seguridad. La otra, los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, que también obviamente surge la Declaración Universal de Derechos Humanos una vez se crea la organización. La otra es el desarrollo. En su momento, obviamente, el foco fue la reconstrucción de los países devastados por la Guerra Mundial. Entonces, el desarrollo, que implicaba también un apoyo financiero y por consiguiente surgen instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para la financiación de la reconstrucción. Y por último, la asistencia humanitaria. Son, digamos, como los 4 pilares fundamentales de la organización. La organización ha venido reformándose en el transcurso del tiempo, por obvias razones. El mundo cambia, el contexto global cambia, los países se van desarrollando, entonces el contexto va modificándose y por consiguiente la organización tiene que ajustarse a esa dinámica también de transformación. De los 4 pilares ya ha habido 2 cambios importantes. En derechos humanos, en el año 2000, cuando hubo un proceso importante también de reforma de la organización, principalmente promovido por Kofi Annan, se hizo la reforma en derechos humanos y se crea el Consejo de Derechos Humanos. Entonces ahí ya hay, digamos, una parte importante de la reforma de la organización en su momento. Luego, en el año 2016 también se hizo una reforma importante en el sistema humanitario. Hubo una cumbre humanitaria en Estambul en el año 2016 y se reformó todo el sistema de respuesta de parte del sistema de Naciones Unidas en asistencia humanitaria, que responde en una parte porque los recursos financieros para la asistencia humanitaria son limitados y la efectividad, digamos, del financiamiento para la asistencia humanitaria también requiere revisión. Y obviamente hay también un desgaste internacional, los donantes, lo vivimos en el terremoto de Haití, hubo millones de recursos que llegaron y de alguna manera la efectividad y la eficiencia con que esos recursos garantizan transformaciones reales en la vida de las personas, pues tiene realmente sus cuestionamientos. Y ha habido entonces una reflexión de parte de Naciones Unidas, cuando yo hablo de Naciones Unidas no hablo solamente de la organización, hablo de los países miembros de Naciones Unidas. Se hace una reflexión profunda sobre la efectividad de la asistencia humanitaria y ahí se hace entonces la reforma humanitaria y esto implica entonces, primero, una disminución importante de recursos financieros, pero entonces una focalización más hacia avanzar en lo que es la prevención de conflictos, de respuesta a desastres naturales, de respuesta a crisis sociales, y no necesariamente estar siempre curando los daños, los efectos de estas crisis, Pero sino trabajar mucho más en prevención. hay algo que no se podía prevenir y era esta pandemia. Cuéntenos entonces, don Mauricio, cuáles son los aportes que han estado haciendo ustedes como sistema de Naciones Unidas en el marco de una pandemia que trae con ella una crisis económica y una crisis sanitaria donde también se evidencian las desigualdades en las naciones. Sí. En la pandemia, mira, nosotros tenemos una respuesta que precisamente tiene 3 dimensiones de lo que te estaba hablando en este momento. Una que es de salud,
y que responde fundamentalmente a apoyar a los países a prepararse adecuadamente para responder al reto que implica la pandemia, desde el punto de vista, digamos, del sector salud, la capacidad institucional, la capacidad en recursos humanos, la capacidad en insumos. Entonces, hay una parte importante del trabajo que estamos haciendo de apoyo a la pandemia en cuanto a la respuesta sanitaria. Y ahí la OPS-OMS, digamos, es la agencia líder que ha venido apoyando al país. Y detrás de la OPS-OMS obviamente está el resto del sistema de Naciones Unidas para apoyar algunas acciones concretas, sobre todo cuando se trata de responder a las poblaciones más vulnerables. Y ahí hay un trabajo también conjunto del sistema de Naciones Unidas que lo permite hacerlo. La otra parte de la respuesta tiene que ver entonces con la atención a la población más vulnerable. Y eso es ya más en el contexto humanitario, digamos. Es decir, a las poblaciones que se han quedado en un momento determinado sin alimentos, sin ingresos, en vulnerabilidad mayor, entonces hay una respuesta también de carácter humanitario. Y hay, por parte de Naciones Unidas también, entonces, la necesidad de apoyar al Estado a atender a estas personas, que no solamente son las personas, son también la capacidad productiva del país, la economía informal, las pequeñas y medianas empresas que se han quedado también en un momento determinado, digamos, en un estado de vulnerabilidad mayor. Y la tercera dimensión tiene que ver con los temas más de recuperación socioeconómica. La recuperación socioeconómica implica formular políticas públicas, identificar recursos financieros y establecer medidas que le permitan entonces al aparato productivo continuar funcionando. En una transición primero de emergencia, que tenga los apoyos financieros, y aquí ya se ha hecho un trabajo también ejemplar, como lo ha hecho muchos países en América Latina, de atender a la pequeña y mediana empresa, tratar de mantener los empleos, ofrecer subsidios para que el aparato productivo también avance. A nivel internacional, la respuesta del sistema de Naciones Unidas ha sido muy cuestionada porque las naciones más poderosas del mundo no le han puesto caso, como decimos nosotros, aquí a las recomendaciones y a las actuaciones. El caso de la vacuna, uno de los primeros ejemplos. Todavía la República Dominicana no ha recibido la primera vacuna a través de OPS. Y los consejos son buenos y a nosotros nos han ayudado, pero la vacuna es imprescindible para poder prevenir esta situación. Lo igual ocurre en el mundo y no ha valido gritos de la propia Organización Mundial de la Salud ni de nadie para que los gobiernos más poderosos del mundo entiendan. Estados Unidos, por ejemplo, que ha contratado como 4 veces más vacunas que la que necesita. Y hasta ahora no ha salido una sola vacuna de Estados Unidos hacia otro país, porque la prioridad 1, 2, 3, 4, 5 es la población norteamericana. ¿Qué podemos decir? ¿Qué puede decir usted como coordinador del sistema en la República Dominicana frente a estas críticas y a estos cuestionamientos? Sí, la organización ha sido muy enfática y el secretario general de Naciones Unidas lo ha estado promulgando continuamente, y también el director general, obviamente, de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de la importancia de la solidaridad a nivel internacional con respecto a la vacuna. La vacuna, como usted la denomina de OPS o OMS, en realidad son las vacunas que están disponibles en este momento, ya sabemos. Mediante un sistema que se llama el sistema COVAX, que lo que busca es garantizar que al menos el 20% de la población tenga acceso a las vacunas sin ningún tipo de limitación ni restricción. Claro, eso implica de todas maneras que la producción de las vacunas esté disponible para atender ese 20% a través de ese mecanismo. Y es ahí donde ha habido una problemática y una situación de falta de solidaridad, en el sentido de
llamémosle entre comillas, el acaparamiento, digamos, Exacto. de lo que son las vacunas hacia los países, Quitémosle la comilla. hacia, Exacto. hacia los países más desarrollados y que obviamente están lógicamente queriendo atender también su población. Yo creo que es una situación en donde sí, nosotros continuamos haciendo un llamado a la solidaridad, se ha dicho permanentemente y lo repetimos, porque definitivamente se está dejando atrás una población muy vulnerable y eso está entonces profundizando las brechas de pobreza y desigualdad en el mundo. Ya, en Hay- términos económicos, los países casi todos han tenido un desplome de sus economías, el caso de la República Dominicana es así. En términos económicos, ¿cuál es la ayuda que podríamos, ayuda si se puede, o solidaridad o mecanismos de apoyo a la recuperación que están, con qué contamos en República Dominicana proveniente de Naciones Unidas para afrontar esta situación? Mire, primero, una de las valoraciones que se ha hecho por parte del Fondo Monetario Internacional cuando hablamos de la pandemia, se hizo una valoración en su momento, y esto recuerdo en marzo del año pasado, en donde se hizo un análisis y se estimó que en términos generales de la economía global debería de invertirse un 10% del Producto Interno Bruto. Digamos globalmente, no significaba que eso se tenga que hacer, digamos, individualmente en cada país. Hay países que tendrán que, digamos, hacer una inversión mayor, otras menor. Pero eso en términos generales. Ahora, para efectos de la respuesta del sistema de Naciones Unidas a los países, lógicamente esta crisis, que también viene a alimentar una crisis que arrastramos, una crisis financiera que arrastramos, no significa que la organización esté, digamos, recargada de recursos financieros para responder a la pandemia. Ese ha sido un llamado que ha hecho el secretario general de Naciones Unidas a los Estados miembros, de poder recoger más recursos financieros para poderla financiar. ¿Qué hemos hecho entonces a nivel de cada país? Nos hemos concentrado en identificar cuáles son las necesidades que tiene el país para responder a la pandemia y con los recursos disponibles con los que actualmente contamos, se han hecho análisis, por ejemplo, de los programas y proyectos que se están implementando, de tal forma de que se puedan reasignar recursos, o sea, redirigir recursos para atender más a las necesidades. Pero no hay recurso nuevo. No hay recurso nuevo en el sentido en que los recursos nuevos en cualquier tipo de emergencia, existe, la organización los tiene, son limitados. Como le mencionaba cuando estaba hablando de la reforma humanitaria, hay menos recursos. Siempre que hay un desastre natural, siempre que hay una crisis social, una convulsión que genere un estado de emergencia en un país, la organización tiene recursos y sus agencias, fondos y programas tienen recursos para asignar inmediatamente. Son limitados, pero le permiten al Estado de alguna manera tener una mayor capacidad de respuesta. Es decir, no estamos hablando de que la organización es una organización multimillonaria que tiene todos los recursos del mundo para que en una situación de esta naturaleza pueda contar con ellos inmediatamente. No, la organización tiene que hacer un llamado cuando hay una emergencia a la solidaridad y a la contribución internacional. Siempre se hace de esa forma. Pero entonces dependemos de los Estados miembros para que puedan asignar, y sobre todo los estados y los países más desarrollados, los países ricos que están en capacidad de asignar recursos. En esta oportunidad estamos en una emergencia global y es muy diferente. Una cosa fue cuando tuvimos el terremoto, por ejemplo, para poner un ejemplo aquí más cercano, el terremoto de Haití. Hubo aportes. Y entonces hubo aportes. Y así como más que un terremoto. Exacto, pero es un terremoto global. Es un terremoto que donde todo el mundo y todos los países y todos los estados tienen que también responder por claro. El tema de la contradicción es la siguiente. Estamos frente a una tragedia global, ¿verdad? Y el organismo global es el sistema de Naciones Unidas. Claro. Definitivamente. Claro. Sin embargo, los gobiernos no han apostado a usar ese mecanismo para atender para la respuesta frente a esta situación. Eso no
no pone en cuestionamiento la validez de este pero- organismo como... No, pero no, eso no es tan así, Ujú, Alberto, porque en realidad nosotros hemos estado disponibles en el desde el primer instante a responder a la pandemia y a ofrecer toda la capacidad del sistema de Naciones Unidas para responder a la pandemia. Y permítame volver un poco a la pregunta original, porque hablamos de la Ujú. reforma de Naciones Unidas y les hablé de la humanitaria y Ujú. la de derechos humanos. Me faltan dos pilares, el de la paz y seguridad, ese es más complejo, eso tiene que ver con la reforma del Consejo de Seguridad, Sí, sí. que es algo un poco más complejo, y el otro, que es el que digamos más nos concierne al trabajo de la organización en los países en vías de desarrollo, que es la reforma en el pilar del desarrollo. Y ahí la reforma en el pilar de desarrollo tiene fundamentalmente una razón de ser. Y es que en el año 2014 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es una continuidad de lo que ya habíamos aprobado en el año 2000, que había sido la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, del 2000 al 2015 y ahora del 2015 al 2030, la nueva agenda. ¿Qué implica entonces implementar la reforma del sistema de Naciones Unidas para el desarrollo de los países? Implica tener la capacidad de apoyar a los estados para formular política pública para el desarrollo sostenible, para crear instituciones que respondan a ese desafío del desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible es un concepto que agrega integralmente aspectos sociales, económicos y ambientales. Y esto no es una tarea fácil. Entonces los Estados miembros le piden a Naciones Unidas, apóyenos a formular políticas públicas para el desarrollo sostenible, apóyenos a entender cómo la Agenda Global de Desarrollo y su integralidad se puede comprender, pero también se puede tener la capacidad de responder a ese desafío. Es un gran desafío, es una agenda supremamente ambiciosa, pero compleja, y por eso requiere también una capacidad instalada en el Estado, en Naciones Unidas, capaz de sostenerla. La organización tiene la capacidad, la experiencia, y en el caso de la pandemia, ahora sí respondiendo a su pregunta, obviamente que el sistema de Naciones Unidas en conjunto está disponible para apoyar al país. Lo estamos haciendo en 5 dimensiones importantes. Una de salud, que ya lo mencioné, y es la respuesta inmediata para que puedan un sistema de salud tener la capacidad de respuesta. Los servicios de educación, salud, que puedan atender, y de protección social, que puedan atender a la población más vulnerable. La recuperación económica, el empleo, la capacidad productiva, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendimientos, Sí. a una economía que... Hay un hecho que quiero puntualizar, que es un mérito de Naciones Unidas. Los países que más implementaron la recomendación de la Organización Mundial de la Salud son los que han tenido mayores éxitos Frente a la pandemia. frente a la ¿sí? pandemia. Aquellos países, aquellos gobiernos que desoyeron eso, hicieron lo que les dio la gana, como en el caso de Estados Unidos con Donald Trump, en el caso de Brasil, han tenido un fracaso, México inclusive, para que veamos distintos matices ideológicos. Son los países que peor le ha ido. Sí. En Yo la tengo, región. tengo una última pregunta, don Mauricio, porque ya nos están avisando que el tiempo se acabó. Una tiene que ver Vamos con para el hacer una tema, pausa. Se nos acabó el tiempo. para el tema de derechos humanos. Ahora mismo en República Dominicana hay dos situaciones que tienen que ver con ese eje, que es un eje transversal en Naciones Unidas. Las tres causales, decíamos Adalberto y yo que hay un campamento frente al Palacio, y lo otro tiene que ver con los migrantes, el acceso a vacuna, incluyendo a aquellas personas que no están regularizadas. O sea, ¿qué recomendación haría al país en ese sentido? Mira, es muy sencillo. Naciones Unidas es una organización que, como mencionaba, nace con un objetivo central, que es la protección, la promoción y el respeto a los derechos humanos. Y para eso está la Declaración Universal de Derechos Humanos. El primer artículo de la declaración habla de que somos un mundo que las personas tienen
los mismos derechos en igualdad, los mismos derechos que deben ser respetados en sus creencias, en su ideología, sin discriminación, sin orientación sexual, etcétera. O sea, hay un enfoque fundamental del trabajo de Naciones Unidas, y nuestras recomendaciones lógicamente tienen que ver con el respeto a los derechos humanos. Y aquí estamos hablando del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, cuando estamos hablando de las 3 causales. Y es el derecho también a la salud. Y debo decir más, el Estado dominicano, cuando presenta al Consejo de Derechos Humanos su informe sobre la protección de los derechos humanos, una de las principales recomendaciones que le hace el Consejo de Derechos Humanos a República Dominicana es el de avanzar en la protección de los derechos de salud, y particularmente para el caso de las 3 causales, la implementación a nivel de la legislación y del Código Penal en este caso, de la protección de la salud con respecto a las 3 causales. Es una recomendación que hace Naciones Unidas, que hace el Consejo de Derechos Humanos a través del Informe Periódico Universal. Luego, de parte de Naciones Unidas, obviamente estamos siguiendo con mucho interés que República Dominicana entre igualmente como la mayoría de los países del mundo, porque son contados casi que con menos de una mano, están contados los países que no han llevado a nivel legislativo la protección de los derechos de la mujer por ese concepto. Se nos ha acabado el tiempo. ¿Se nos quedan temas? Sí, quedan muchos Pero bueno, temas. nos faltó hablar del tema de la reforma en términos general de cómo operamos En República Dominicana. Y en el mundo entero. De cómo Yo creo que dejar vamos a abierta tener la que invitación, concertar una sí, segunda para una entrevista, don segunda Mauricio. entrevista. Así. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos con la presidenta de la Asociación de Profesionales de Profesionales Enfermería. de Enfermería.